Primero quiero agradecer la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes, otorgada por la organización de este evento del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Saludar a la mesa a los distinguidos panelistas, a la licenciada Lidia Karina Mercado, ganadora del concurso de semillero, representando a nuestro país en Medellín, concurso que me honro en presidir acá en Panamá, a la presidenta de mesa, a nuestra amiga venezolana, la licenciada Patricia Antón, la profesora María Cristina Chen y mi maestro de Derecho Probatorio, el profesor Jorge Federico Lee. Para iniciar la temática que me ha sido otorgada o propuesta, los retos de la justicia civil en Panamá, debo iniciar manifestando que muy probablemente, después que termine mi intervención, algunos pensarán que definitivamente yo soy un hereje. Porque algunas cosas que voy a comentar aquí quizás no sean del agrado de muchas personas, pero no puedo dejar de comentarlas porque es la realidad de nuestro país. Cuando uno habla de retos de la justicia civil, la palabra retos, ¿verdad? Las primeras impresiones que le vienen a la mente a uno, retos de qué o para qué. Retos supone alcanzar algo, cambiar algo, modificar algo. En la mayoría de nuestros países iberoamericanos, la justicia civil se ha planteado cambios, se ha planteado retos para ser modernizada. Y eso implica crear los mecanismos para que ella sea eficiente y eficaz, tal cual decía la profesora española en el día de ayer. Que la justicia resuelva el conflicto de forma pronta y efectiva en un plazo razonable y que dicte una resolución que resuelva el fondo de la pretensión que sea lo más acertada posible. Ese es el anhelo de toda justicia civil. Pero en el caso panameño, ¿verdad? Creo que no hay que hacer mayores ejercicios intelectuales para percatarnos de que la justicia civil en estos momentos obviamente ha quedado en la saga. Todos estamos viendo por los medios de comunicación las bondades y las críticas que se hacen a la modernización del proceso penal con la incorporación del sistema penal acusatorio. Nuestro país ha apostado por ese nuevo sistema de enjuiciamiento para lograr que la justicia penal sea más eficiente y efectiva y pondere una serie de derechos y garantías del imputado que el sistema inquisitivo o mixto no preveía. Esa situación obviamente nos coloca en hacer una visión crítica de lo que está ocurriendo en la justicia civil. Aquí hemos tenido desde ayer y en el día de hoy en la mañana expositores extranjeros que nos han mostrado la realidad de sus países y nos han contado cuáles han sido las experiencias que han tenido, qué han modificado, qué instituciones han adoptado para mejorar la justicia civil en sus países, con distintas orientaciones, ¿verdad? En algunos casos plusvalizando la figura del juez director del proceso, incorporando nuevas estructuras en sus trámites procesales, limitando los cauces procesales, adoptando herramientas que hagan que el proceso civil sea más eficiente y eficaz, cada una con sus distintas peculiaridades y obviamente sin dejar de ver la realidad social, político, cultural y económica de cada uno de esos países. Yo, antes de entrar a ver específicamente el caso panameño, cuando se trata o se habla de cambiar, modificar la justicia civil, pensamos generalmente en las siguientes situaciones: revertir los altos índices de ineficiencia por la demora en la resolución de los conflictos, reducir el número de estructuras y trámites procesales, liberar los procesos de conductas desleales y dilatorias, que la resolución del litigio salga en un plazo razonable, la introducción del sistema de oralidad como mecanismo de recepción de pruebas, el sistema de audiencias o de acto concentrado, y establecer herramientas que sirvan para medir la eficacia y la eficiencia de la justicia para que el sistema pueda constantemente estar reevaluando su efectividad evolutiva y proponer cambios sobre la marcha. Básicamente esas son las propuestas que suele uno escuchar en la doctrina, pero
Enfocándonos en lo que me corresponde hablar a mí, retos, cambios, modernización de la justicia civil en Panamá, yo me voy a focalizar en 3 situaciones específicas. Primero, cambios al procedimiento. Segundo, cambio a las estructuras judiciales, y cuando me refiero a las estructuras no me refiero a los trámites o cauces, sino a las estructuras físicas, ¿verdad? La planta judicial en sí. Y por último, me voy a referir a los cambios que se requieren en la mentalidad y en la cultura de los sujetos procesales, tanto del lado del juez, que es el que debe tomar la decisión que resuelve el conflicto, como la cultura de los litigantes. En Panamá hemos tenido, estamos a punto de celebrar los 30 años de vigencia del Código Judicial, cuyo libro segundo de procedimiento civil es la norma madre en nuestro país para la litigación civil. Nuestro código es de 1986, ¿verdad? Se aprobó en el 84, entró en vigencia en el 87, perdón. Ya va a cumplir 30 años el año que viene. Ese código que fue aprobado con la creación intelectual sin duda del maestro Jorge Fábrega, que se inspiró principalmente en el Código Colombiano de 1970, denominado por muchos el Código de los Hernando Davis Echandía y Hernando Morales Molina, ¿verdad? Pero que también adoptó instituciones procesales del derecho portugués, como el despacho saneador, que adoptó la demanda de coparte del sistema norteamericano y la medida cautelar genérica del Código Italiano de 1940. O sea que es un código que básicamente se inspiró en el Código Colombiano, pero que tomó instituciones de otros códigos también. Ese código ha recibido a lo largo de estos casi 30 años una serie de emparches, modificaciones sobre la marcha para ir, entre comillas, corrigiendo errores, ¿verdad? El último emparche, diríamos, grande que tuvo el Código Judicial en el libro segundo es el que tuvo en el año 2001 a través de la ley 23 de ese año, ley 23 de 1 de junio. En ese momento, el aparato jurisdiccional hace una revisión de la tramitación civil y a través de esa normativa se toman decisiones tales como eliminar resoluciones que antes se notificaban personalmente, se notificarían por edicto. Se crea el famoso sistema de apertura a prueba de manera automática, porque había un problema antes del 2001 que los jueces se tardaban varios años en dictar una providencia que decía el proceso ordinario de Juan de A contra B queda abierta a prueba, una providencia de 2 líneas que demoraba 2 años en ser dictada. Entonces los procesos civiles se estancaban allí. Entonces la ley 23 lo que hace es crear un mecanismo donde una vez integrado el contradictorio, el proceso 15 días después queda abierto a pruebas, ¿no? Y se activan todos los términos probatorios. Obviamente nosotros tenemos un sistema de recepción de pruebas de carácter eminentemente escrito. Esa ley, la ley 23 del 2001, también aumentó la casación, la cuantía de la casación, la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación de 10.000 a 25.000 balboas. Esa ley también introdujo los mecanismos de los centros estos de comunicaciones judiciales, los de ejecuciones, los alguaciles, los centros estos de recepción de documentos fueron creados a partir de esa ley. Esa fue la última modificación o el último emparche, diríamos, interesante o global que tuvo el Código Judicial en cuanto al procedimiento civil. Ahora, preparando esta ponencia, me encontré con algo que ya tenía conocimiento, pero que ya está tomando carácter de formalidad, que es una propuesta que nace del órgano judicial. Es el proyecto de ley número 244, que se titula que reforma el Código Judicial para la simplificación del proceso civil. Este proyecto fue presentado el año pasado, el día 21 de septiembre del 2015, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea, y hoy en día está pendiente de trámite de primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Este proyecto, tengo que ser honesto, tiene a mi juicio 2 grandes bondades. La primera, que con el ánimo de lograr eficiencia desjudicializa una serie de asuntos que pertenecen a lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como los procesos de sucesión, que en principio no deben ser conflictivos, y los procesos de impugnación, de restitución de títulos que han sido perdidos, o sea, la reposición de títulos, entre otros. Y la segunda
bondad, que es la más importante a mi juicio de esa propuesta, es la restitución del artículo 569 del Código Judicial, que contiene la medida conservatoria de protección general, o sea, el carácter genérico del que hablaba el profesor Calamandrei en su obra, ¿verdad?, Providencias cautelares, y que luego se materializó en el Código Procesal Civil de Italia de 1940. Norma que estaba en nuestro código, que había prestado mucha eficiencia en aquellos casos donde los justiciables requerían una medida cautelar no típica, no específica, para garantizar algunos derechos. Norma que había sido derogada en el año 2013 con una propuesta que hiciera el ministro de Gobierno y Justicia, que todos en Panamá sabemos que era una exclusión o derogatoria de las medidas cautelares genéricas con intereses políticos, económicos de algunas personas no muy bien vistas en este país, tema sobre el cual obviamente en este momento no me voy a referir. Lo cierto es que la propuesta de la Corte restituye ese artículo que es muy necesario en nuestro sistema. Sin embargo, también debo advertir que esta propuesta, a mi juicio, tiene severos desatinos, que incluso algunas cosas que se proponen, a mi juicio, son muy desacertadas. Y voy a enumerar algunas porque realmente es un documento muy amplio, muy grande. Creo que el documento tiene arriba de 150 páginas, aunque en el fondo la reforma en algunos asuntos, a mi juicio, es verdaderamente cosmética, pero yo les voy a mencionar algunos para que ustedes vean. Por ejemplo, se aumenta de forma exagerada las funciones del secretario al punto de llegar a decir que ahora el impulso y dirección del proceso le corresponde al secretario. Si un secretario ve esa modificación y ve la cantidad de artículos donde le trasladan responsabilidades del juez al secretario, yo haría una huelga frente al Palacio de Justicia a todos los secretarios y le pediría un aumento al sistema judicial, donde el salario de ellos sea superior al de los jueces, ¿no? Realmente es exorbitante, ¿verdad? Si quieren lo pueden leer, es el proyecto de ley 244 de 21 de septiembre del año pasado. Limita el derecho de defensa en cuanto a las excepciones, específicamente la de prescripción y compensación, que establece que solo pueden ser interpuestas en la primera instancia. No se pueden interponer excepciones en la segunda instancia, como permite el Código actualmente, que también se puede hacer en los recursos ordinarios, salvo que el demandado haya sido representado por un defensor de ausente. Se modifica, y a mi juicio esto es muy peligroso, la regla de la taxatividad de las nulidades, ¿no? Se abre un marco discrecional para establecer cuándo hay nulidad o no. Eso a mi juicio es soberbiamente peligroso. Se cambia el efecto de la nulidad por distinta jurisdicción y se le da el mismo tratamiento que a la declinatoria de competencia. No se va a archivar el expediente por nulidad radical o absoluta, sino que se va a dirigir el expediente. O sea que si usted interpone una demanda contra el Estado en la sala tercera que debió conocer la jurisdicción civil o viceversa, lo que va a hacer el juez que se considera que no tiene jurisdicción, y repito, no jurisdicción, no competencia, lo va a remitir en vez de archivarlo. También se vuelve a aumentar la cuantía de la casación de 25 a 250.000, un tema que para muchos pudiera ser visto como una negación de justicia en cierto modo en las altas esferas, pero ya la Corte en materia constitucional ha dicho que es una potestad del legislador aumentar la cuantía de la casación como quiera. Así que en ese caso creo que no hay mucho que hacer, aunque a algunos no nos pueda gustar. Se introduce un sistema de oralidad, yo lo denominaría mixto, o diría también que es algo engañoso, porque al final no se superan los escollos de la escrituración o del sistema de trámite escrito de los procesos civiles, y se establece que luego de integrado el contradictorio entre los 2 meses se realizará una audiencia. Miren, ahora voy a hablar de las estructuras físicas. Hablar de oralidad en Panamá, en estos momentos, con las estructuras que hay, es un verdadero mito, una verdadera falacia. La capacidad instalada de los tribunales nuestros no aguanta una modificación en la que se introduzca un sistema de oralidad. De hecho, en la reforma de la Ley 23 del 2001, se introdujeron algunos procesos orales. Es muy mínimo, realmente, son 3 materias en las que se tramitan por esa vía, pero en realidad, en la práctica, llevar la oralidad de forma eficiente y eficaz con la planta judicial como la tenemos, realmente es un mito, ¿no? Eso no va a ser materialmente posible.
esta propuesta de reforma, que les he mencionado nada más algunos, hay un cuadro, un curso comparativo que se hizo para esto, ustedes lo pueden leer, sacarán sus propias conclusiones. A mi juicio tiene violaciones, incluso algunos principios elementales del proceso, como el principio de inmediación. En algunas normas incluso se dice que se va a trasladar la responsabilidad de presidir las audiencias o practicar las pruebas al secretario. El principio de inmediación es del juez, o lo debe hacer cumplir el juez o el secretario, me pregunto yo. Entonces realmente esta no es una reforma seria, ¿verdad? A mi juicio una reforma es un emparche, es una reforma que no es integral, es cosmética, es inconsulta y en gran medida no es científica, ¿verdad? Realmente requerimos un cambio, una modernización, que lo ideal sería trabajar en un código nuevo, que explore todas estas instituciones que están en boga hoy en día en otras latitudes y que están dando muchos frutos, como la oralidad plena, el establecimiento de una audiencia previa, como mencionaba la profesora Barona Vilar, esa audiencia previa que sirve para calificar, por ejemplo, la admisibilidad de prueba, revisar el cumplimiento de los presupuestos procesales y de forma tal que cuando vayamos a la siguiente audiencia solo vayamos a practicar las pruebas que hayan sido consideradas en la audiencia previa, entre otros aspectos. Es una audiencia de saneamiento, ¿verdad? El proceso monitorio, del cual hablaban ayer distinguidos juristas, que está implementándose en toda Iberoamérica, lo tiene Colombia, lo tiene Costa Rica, lo tiene Uruguay, España. ¿Por qué nosotros no entrar en el estudio de ese tema a ver si lo implementamos también y si rinde algún efecto positivo en nuestra jurisdicción? Esa sería realmente una reforma integral y científica. Nosotros no estamos todavía en ese estado y en ese escenario, no lo estamos, ¿no? Esa cultura del emparche, a mi juicio, solamente tiene una explicación, ¿no? Que el sistema judicial no ha hecho los esfuerzos para que en materia civil se dé el mismo cambio paradigmático que está ocurriendo en materia penal. La justicia civil requiere también ese tipo de inyectarle presupuesto y cambio, ¿verdad? El siguiente tema es el de la modernización de las estructuras, ¿verdad? Obviamente modernizar las estructuras, como he venido señalando, requiere presupuesto, dinero. Hay que aumentar sin duda el número de jueces. Todas estas últimas reformas parecen como un juego de damas, donde solamente se cambian las fichas de una esquina a otra y no se amplía el sistema. Y ese sistema no es muy difícil entender que ya está colapsado. La capacidad instalada en nuestra justicia civil está colapsada. Mirarla a un lado, ¿verdad? Si se quiere mirar a un lado, perfecto, pero la realidad es que está colapsada y requiere ampliarse. Se requieren más tribunales. Recientemente se creó un juzgado civil 18, creo que hay que quedar por lo menos hasta el número 30, de manera que el trabajo se distribuya mejor. Hay que racionalizar, ¿verdad?, el trabajo entre los jueces civiles. Miren, en Panamá, los juzgados civiles, si hacemos un estudio estadístico, el 60 al 70% de las causas son de ejecución, procesos ejecutivos. Entonces los jueces civiles hacen parte, ¿verdad?, de una especie de mano o brazo cobradora de las instituciones de crédito en nuestro país, ¿verdad? Pero los procesos ejecutivos generan menos desgaste porque, salvo que se introduzcan defensas y excepciones, los ejecutivos son de rápida tramitación. Allí la tramitación es eficiente. Entonces, ¿por qué no segmentar los procesos, los jueces, para que unos sean jueces de ejecución, tanto individuales o colectivos, y eso también pudieran ver las quiebras que no son tan constantes, y dejar otra planta, otra cantidad de jueces para que manejen los procesos de conocimiento, que son la menor cantidad, pero que son los que más desgaste judicial generan, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no debe haber jueces para los procesos ejecutivos, aclaro, no estoy promoviendo el caos para la tutela del crédito, no. Obviamente la tutela del crédito es necesaria en todo país porque el desarrollo económico requiere del crédito y hay que darle seguridad jurídica al crédito. Lo que estoy proponiendo es que haya una modificación donde para ganar eficiencia se dirijan los trámites ejecutivos a un tipo de juez específico que se va a dedicar a hacer ese trabajo en mayor medida de forma más eficiente. Dejarle el trabajo de las pretensiones que generan los procesos de conocimiento a los jueces comunes u ordinarios. Sin duda, aunque aumentemos la planta de jueces en la primera instancia,
el cuello de botella entonces se traslada a los tribunales superiores. El Tribunal Superior de Panamá, que tiene 5 magistrados, también está colapsado. Hay que revisar las estadísticas nada más y darse cuenta la cantidad de procesos pendientes que tiene cada magistrado, y no los podemos culpar a ellos tampoco, porque los jueces son humanos, son seres humanos, también tienen una capacidad, ¿verdad? Pero la realidad es que ese tribunal hay que introducirle por lo menos 4 magistrados más. Y si se puede más, todavía mejor. Porque de nada vale que el juez de circuito sea eficiente si el expediente luego entonces se tranca en la segunda instancia. Yo creo que también otro tema que debemos reevaluar, porque la justicia tiene que tener un sistema de evaluación de eficiencia, quizás en términos económicos, ¿verdad? Y se debería pensar, por ejemplo, en una enorme cantidad de jueces que hay en este país subutilizados, y esos jueces están en la jerarquía municipal. Los jueces municipales civiles, ¿qué hacen? Ven los procesos de ínfima cuantía, ¿verdad? Procesos ejecutivos también de ínfima cuantía. Su principal trabajo quizá, o su trabajo diferente, sea el tema de los procesos, los únicos procesos de estructura monitoria que hay en Panamá, que es el proceso de lanzamiento en sus distintas modalidades, de lanzamiento y desahucio. Pero ¿por qué no mejor utilizar esa estructura de los jueces municipales y crearlos o convertirlos en jueces de circuito? Quizás, no sé, eliminar la menor cuantía. Ya casi nada en Panamá es de menos de 5.000, ¿verdad? Y utilizamos esas mismas estructuras para jueces de la jerarquía principal, que es la de circuito, ¿no? Habría que evaluarlo, ¿no? Habría que hacer un estudio para eso. No estoy diciendo que eso hay que hacerlo de hoy para mañana. Y lo último que me interesa comentarles son los cambios en la mentalidad de los sujetos procesales. Miren, requerimos un juez civil más sensible, que deje de ver los procesos civiles como un simple número, como una estadística. Detrás de cada proceso civil está la realidad económica, quizás de una familia, ¿verdad? La Constitución establece en el artículo 17 que las autoridades públicas fueron concebidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, ¿verdad? Y cada vez que una familia está incorporada, o un miembro de una familia tiene un proceso civil, ¿verdad? Eso desestabiliza, elimina la paz. Entonces el juez debe ser más sensible a cada litigio. Las resoluciones judiciales en los últimos años han dejado de ser comprensibles y convincentes, y por lo tanto menos aceptables. En Panamá tenemos un gran problema de la motivación de las resoluciones. Entonces, cuando la resolución no es motivada, se viola el debido proceso y la garantía del acceso a la justicia, porque el justiciable, cuando le niegan su pretensión o cuando lo condenan, independientemente cuál sea el rol que tenga dentro del proceso, no encuentra cómo atacar la resolución porque no ha sido debidamente justificada, ¿verdad? Se requiere de mayor formación de los operadores de justicia, quizás no de los mismos jueces, sino de los funcionarios que trabajan con ellos, porque los jueces no lo hacen todo. Un juez de circuito no hace todo en su tribunal y trabaja casi que con resoluciones en serie y con formatos. Y a veces el tiempo no da para revisar, y como los abogados demandamos eficacia y eficiencia, muchas resoluciones no se revisan. Pero a veces, sobre todo los autos y las sentencias, que son los que por ley requieren motivación, no son explicados, o las explicaciones a veces, y aquí voy a hacer una crítica, ¿verdad? Que no es necesariamente el seguimiento de una jurisprudencia, sino que a veces los jueces tratan de asimilar una situación con otra no similar, citan un fallo de los superiores y ya eso es la motivación de la resolución. Eso no es correcto, porque no hay una evaluación de la situación fáctica concreta del caso, y no todos los casos son iguales. En Panamá tenemos que eliminar el fantasma del código por juzgado y el código por provincia, ¿verdad? Eso hemos llegado a pensar los abogados, que uno cambia de puerta y el código va cambiando, ¿verdad? Y que cambia de provincia y todavía, entonces tenemos un solo código para todo el país, y a veces pensamos que estamos en Argentina, pues donde hay una justicia, un código federal por cada departamento, cuando en realidad no es así. Entonces eso requiere de unificación de criterios. Eso no requiere un cambio legislativo, ¿eh? Eso es un tema de actitud, es un tema de organización y de establecer criterios estandarizados. Los que litigamos, los que mantenemos a nuestra familia
del ejercicio profesional serio y responsable, hemos visto que en los últimos años una práctica, a mi juicio absurda, de que los funcionarios se la pasan los expedientes llenos de algo que le llaman el informe secretarial, ¿no? Entonces eso es como una motivación que hace el secretario para que el juez luego decida según lo que el secretario motiva. Y ese trámite del informe secretarial, primero yo no sé en qué artículo está el código, ¿verdad? Eso no existe. Lo que ocurre es que como hay desconocimiento del trámite de los expedientes, se trata de ir justificando a veces lo que ni siquiera requiere justificación, ¿no? Señor juez, informa usted que el testigo no vino hoy. Bueno, fije fecha para otro día. Se le están pidiendo una fecha, fije fecha para otra fecha. Ya, no tiene que hacer ningún informe secretarial. Entonces se desgasta la justicia haciendo cosas que no tiene que hacer. Y eso obviamente tiene que ver un poco con la formación. Y la formación de los operadores de justicia y de los funcionarios judiciales se supone está a cargo de algo que antes se llamaba la Escuela Judicial, hoy que tiene un nombre distinto, Instituto de Formación, y le pusieron el nombre del insigne jurista César Quintero. Yo fui funcionario judicial, lo fui por 10 años, ¿verdad? Y en la época que lo fui, recuerdo que se hacían convenios con la comunidad española, ¿verdad? Que está el magistrado Cigarruista, que incansablemente realizaba los seminarios de formación con la Universidad de Cataluña. Yo creo que debemos volver a la época en que traíamos a los preparadores españoles y metían a los jueces una semana en un cuarto y les ponían un taller y los ponían a discutir situaciones. Eso en la práctica generaba algo muy importante, que es la unificación de criterio, y aquel que no estaba informado quizás de las últimas cosas que ocurrían en el sistema, en esos cónclaves se enteraba, se modernizaba y adquiría conocimientos sobre temas que eran importantes para la delicada función que realiza un juzgador. Hay que reforzar la función ordenadora de la casación, ¿verdad? Todos sabemos que doctrinalmente a la casación se le atribuyen 3 funciones: la del desagravio, la función ordenadora de la jurisprudencia y la famosa función nomofiláctica de defensa de la ley. Obviamente nuestro sistema no es un sistema orientado en el precedente, pero realmente el precedente en nuestros países tiene una importancia cardinal, ¿verdad? Otros países hablan del precedente de observancia obligatoria. ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad? Que entremos en un sistema donde establezcamos líneas jurisprudenciales. Porque cuando hay líneas jurisprudenciales hay mayor certeza de la eficacia de la resolución o la decisión. Ojo, no estoy diciendo que siempre hay que seguir la línea, porque todos los casos no son asimilables a la línea. Incluso en los sistemas que tienen estas modalidades, tienen mecanismos procesales para provocar un cambio de pensamiento en una línea jurisprudencial cuando las circunstancias fácticas de un caso concreto ameritan un cambio de línea. Pero las líneas son importantes y el precedente de observancia obligatoria es importante para darle mayor previsibilidad al sistema. En la medida en que haya mayor previsibilidad, se generan, ¿verdad?, incentivos a no utilizar el sistema en determinados conflictos, porque ya los justiciables saben de antemano cuál es el resultado del caso. Y no nos desgastamos, no provocamos que se active el aparato jurisdiccional en el ejercicio del derecho de acción si sabemos que al final el resultado no va a ser positivo. De esa manera creamos cultura dentro de esta sociedad que cada día es más litigiosa, ¿verdad? Evitamos el número de conflictos y de litigios sin sentido y podemos lograr que los casos que sí ameritan una decisión seria y justificada sean tratados por los juzgadores de manera correcta y eficiente. Muchas gracias, no quiero seguir, no los quiero cansar a todos por su atención.